Muy buenas tardes a todas y todos. Es un inmenso placer volver a estar juntos en el seminario Sociologías que coorganizamos entre el pregrado en Sociología de la Pontificia Iglesia Católica del Perú, junto con la maestría en Sociología y el doctorado en Sociología. Esta es nuestra primera sesión del año 2022. Tendremos un total de 8 sesiones, si recuerdo bien. Hoy día tenemos el gran honor y personalmente el gran gusto de recibir a la doctora Carolina Stefoni, que voy a pasar a presentar. Carolina es socióloga, es magíster en estudios culturales en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Es doctora en sociología por la Universidad de Alberto Hurtado. Carolina es académica y actualmente directora del doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad de Tarapacá, en Chile. Y también es investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el famoso COES. Carolina en los últimos años ha trabajado en proyectos vinculados con política migratoria, trabajo y educación intercultural en contextos migratorios. Actualmente dirige el proyecto Fundesit que se titula Rutas y Trayectorias de Inmigrantes Venezolanos a lo largo de América Latina. Y en esta ponencia, en esta presentación de hoy, en esta conferencia, nos va a presentar el siguiente tema, fruto de sus recientes investigaciones. El tema es el siguiente: el rol de la política migratoria en la construcción de la frontera y la crisis humanitaria. Bien, Carolina, te doy la bienvenida y bueno, y espero que todos disfruten mucho la ponencia de Carolina. Carolina, tienes unos 40, 50 minutos más o menos, ¿no? El tiempo que mejor se te acomoda, ¿no? Y después tendremos la tradicional ronda de comentarios. Muy bien, una última cosita, voy a pedir, bueno, ya lo están haciendo, a todos los participantes presentes que desactiven su cámara solo para ver a nuestra expositora. Muy bien, muchísimas gracias a todas y todos. Hasta más tarde. Muchas gracias, Robin, por la presentación. Muchas gracias por la invitación también a la Universidad Católica de Lima. Muy contenta de estar acá, de compartir este espacio y compartir también algunos de los resultados de las investigaciones que hemos venido haciendo, ¿no? Acá en Chile, y sobre todo porque, bueno, después en el espacio de las preguntas vamos a tener también momento para compartir y comparar la situación que se vive en Perú o las semejanzas, ¿no?, que puede haber en lo que se vive actualmente en Chile y lo que se está viviendo hoy día en Perú. Voy a compartir la presentación que tengo. Y bueno, voy a empezar, si no, después el tiempo se hace muy poquito. Lo que quiero presentar hoy día son básicamente, ¿no?, revisar algunas tendencias, ¿no?, migratorias, en específico la situación de la migración venezolana, identificando un poco cómo se ha ido moviendo, cuáles son las distintas etapas que uno podría identificar en este flujo migratorio. ¿Y en qué condiciones se encuentra hoy día la población venezolana en Chile? Ese va a ser como un primer tema. Un segundo tema va a ser un zoom a lo que está ocurriendo y que sigue ocurriendo en la frontera norte de Chile con Bolivia, en un cruce específico que se llama Colchane, donde se divide Chile y Bolivia, y que es el paso Colchane-Pisiga, ¿no? Colchane en Chile, Pisiga en Bolivia. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ha sido definido uno como de los hotspots, ¿no?, hoy día a nivel regional, lugares de alta concentración de cruce irregular de la población migrante y con altas consecuencias que tiene en términos de conflictos, de situaciones de mayor riesgo, en fin. Ahí vamos a hacer como un pequeño zoom a eso. Y a partir de estos elementos, el tercer punto que quisiera abordar es revisar cómo estos elementos, ¿no?, y esto que está sucediendo en Colchane y la situación migratoria actual nos permiten repensar de alguna manera el concepto de frontera.
Ok, entonces, como lo primero, ¿no? Un poco la caracterización de la migración venezolana en Chile. Estos son datos del censo, las primeras mayorías de las poblaciones migrantes en distintos momentos, ¿no? Desde el censo del 92 en adelante. Sabemos que, bueno, la migración en términos absolutos ha crecido muchísimo para Chile. Si en el 92 hablábamos de casi menos de un 2% de población migrante, hoy día, de acuerdo a los registros y a las proyecciones que hace el INE, tenemos una población cercana al 8%, ¿no? de población migrante. Pero lo que quiero resaltar acá es que si ustedes se fijan en las primeras mayorías que teníamos en el 92, en el 2002, no aparece la migración venezolana, aparece recién en el 2017 con una presencia significativa, importante, ¿no? Representada el 11% del total de la población migrante, con 83.000 personas, y en las proyecciones que hace el INE y el DEM para el 2020, ese grupo salta y crece exponencialmente en muy poquito tiempo, ¿no? Entre el 2017 y el 2020, a casi 500.000 personas. Y hoy día pasan a ser la primera mayoría, sin duda, de todos los grupos migrantes. Esta situación que vemos en Chile probablemente se ha venido repitiendo en todos los países de la región. Es tan fuerte la migración venezolana que ha transformado en pocos años los patrones migratorios que se venían gestando desde hace ya bastantes años en cada uno de los países de la región. Transforma completamente ese patrón migratorio. Voy a poner aquí como presentación. Veíamos entonces que crece a partir del 2017, pero este crecimiento en ingreso encuentra distintas etapas y que se van correlacionando con las políticas migratorias que se han venido implementando. Antes del 2018, lo que teníamos era una migración venezolana que venía de a poco, creciendo, ¿no? Eran sectores más bien medios y que entraban de a poco, pero con relativa facilidad, ¿no? Muchos se venían en avión o también en bus, pero con un poco más de recursos, de capital. El 2018 va a marcar una inflexión importante, es cuando asume el gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno de derecha, ¿no? Y que como primera medida establece una serie de restricciones al ingreso de la población venezolana, ¿no? Establece una visa de responsabilidad democrática, que se va a llamar, y más adelante, unas visas también consulares. En 2018 pone una visa consular a los haitianos y después más adelante pone la visa consular también a los venezolanos. Esto lo que hace es dificultar el ingreso. Entonces las personas, cuando ponen la visa de turismo, las personas ya no pueden entrar de manera más libre, ¿no? Al país. Y en paralelo empieza a haber una serie de dificultades para regularizar la situación migratoria. Unas demoras enormes en el Departamento de Extranjería, no respuesta, no una gestión de todo lo que va a ser el sistema de visados tremendamente lento. Y eso hace entonces que la población venezolana empiece cada vez a enfrentarse a problemas para conseguir permisos de trabajo, para insertarse en la sociedad. Y en ese escenario, ¿no? Llegamos a la pandemia, donde la situación se hace muchísimo más aguda y más compleja. ¿Por qué? Porque se produce el cierre de fronteras, que hasta hace muy poquito se mantenían completamente cerradas, ahora se han ido abriendo algunas pocas terrestres. Y entonces ese cierre de las fronteras hace que explote, digamos, el ingreso irregular, empieza a aumentar la xenofobia también en las poblaciones locales, y este proceso de regularización de los papeles, ¿no? Se hace virtualmente imposible. Entonces empieza a generarse un problema bastante más complejo. Estos gráficos son en base a un estudio que hicimos el 2020, en una encuesta que se le hicimos a migrantes venezolanos en Santiago y en la región de los lagos, en el sur. Estos solamente son datos como bien genéricos, ¿no? Pero lo que me interesa resaltar, porque son parte del patrón migratorio venezolano, es el mayor nivel de estudio que tiene esta población. Si ustedes se fijan acá, la línea gris nos plantea que
un porcentaje alto, ¿no?, de personas con nivel técnico o profesional en comparación con los otros colectivos, incluso con un mayor porcentaje de personas con nivel de posgrado, ¿no?, que es mayor que el promedio nacional y es mayor además que el promedio migrante. En general uno sabe que en Chile al menos la población migrante en general tiene un buen nivel de calificación, pero los venezolanos están por sobre ese promedio. También es una población que tiene altos niveles de ocupación, de nuevo mayor que el promedio chileno y mayor que el promedio de las personas migrantes, ¿no? Bajo nivel de desocupación y bajo nivel también de inactividad. Esto nos habla de una población que llega y el principal objetivo es trabajar para poder pagar los gastos del viaje, pero también trabajar para poder enviar recursos a sus países, a sus familias que están en origen o en algún otro país. Pese a alto nivel de calificación y a la alta participación en el mercado laboral, presentan niveles de hacinamiento más altos, o digamos un poco más alto que el promedio de la población chilena, ¿no? Aquí, en este caso, por ejemplo, medio alto está más por sobre los otros niveles de hacinamiento. También no está el gráfico, pero tienen mayor nivel cuando se mide la pobreza multidimensionalmente, también presentan un mayor porcentaje ahí de personas que presentan esta pobreza multidimensional. Y un problema que se ha venido trabajando ya desde hace algún tiempo tiene que ver con las dificultades en el acceso a la salud, ¿no? Un 22% no tiene ningún sistema de previsión en salud, ya sea público o privado, ¿no? Porque, bueno, no hay documentos y no, pese a que se reconoce el derecho a la salud en Chile, independiente de si tienen o no tienen documentos, no han logrado inscribirse en el sistema muchas veces porque se les rechaza por desconocimiento de los funcionarios, por desconocimiento de las propias personas migrantes. Un aspecto clave y crítico es que como están todas estas dificultades para regularizar los papeles, son personas que se quedan sin RUT, ¿no? El RUT es nuestro número identificador y en Chile uno no es nada sin ese RUT, ¿no? Es como que antes que ser persona uno tiene este numerito y que te lo piden absolutamente en todas partes. Entonces no tener RUT realmente deja fuera a la persona de una serie de servicios. Entonces, cuando preguntamos acá, ¿no? Si es que tenían RUT, solo un 37% lo tenía vigente. El resto lo tenía pero estaba vencido o simplemente no lo tenía. Y esta situación fue crítica durante la pandemia porque al no tener el RUT no tuvieron acceso a una serie de prestaciones que entregaba el Estado, porque, por ejemplo, para una serie de ayudas desde los gobiernos locales, de las municipalidades, se exigía el RUT, ¿no? Para el registro, y al no tenerlo, entonces se quedaban imposibilitados de recibir esa ayuda. Entonces, en términos de las prestaciones que se entregaron para la pandemia, esta población quedó bastante excluida de eso, ¿no? Por ejemplo, el seguro de cesantía, un alto porcentaje no lo pudo obtener, solo accedieron a esto que es el 10% pero de las AFP, del sistema de previsión, que pudieron retirar parte de sus ahorros, pero eso, bueno, es para las personas que ya estaban regulares y que tenían ya mayor tiempo en Chile, ¿no? Y pago de imposiciones, etc. Durante la pandemia, la población migrante venezolana siguió trabajando y siguió percibiendo ingresos, ¿no? Ahora, lo que ocurrió muchas veces es que tenían que conseguir más trabajo, o sea, les baja el sueldo y por lo tanto tenían que estar trabajando en más cosas y con una alta concentración de trabajo en todo lo que son delivery, en temas de Uber, ¿no? Ese tipo de las gigs economy. Pero sí es importante que mantuvieron el trabajo. Y esto, ¿por qué lo decía recién, no? Por la alta importancia que se le da a poder conseguir un trabajo, o sea, es un tema de sobrevivencia. Frente a la ausencia de redes sociales familiares o redes más débiles, y frente a la protección, ¿no? que dio el Estado, bueno, no había nadie más que pudiera colaborar, ayudar, y entonces, bueno,
la sobrevivencia pasa a ser absolutamente un tema personal, individual, ¿no? y sin mayores prestaciones. Entonces, lo que tenemos es un flujo que ha venido creciendo por las condiciones más estructurales de Venezuela y que ha salido a toda América Latina y que Chile no es la excepción, pero que dadas las políticas de cierre que se han venido implementando a través de visas, a través de las solicitudes de visa y de incrementar las exigencias para ingresar al país, ha ido encontrando mayores dificultades para ingresar. Por otra parte, las condiciones propias de Venezuela lo que han hecho es que ha habido un mayor empobrecimiento de la población. Entonces, si es que antes del 2017 la población que lograba salir con algún nivel de recurso, con ahorro o con la venta de algún bien, por ejemplo, de un automóvil, etc., hoy día eso casi no existe y la gente logra ahorrar muy poquito dinero para salir y muchas veces hoy día la mayor parte de la gente sale por tierra, muchos incluso caminando, ¿no? Y eso también hace entonces que las personas que llegan al territorio, a Chile, lleguen en condiciones de mayor vulnerabilidad, no solamente por las políticas y los cierres de fronteras, sino también porque su condición de salida se hace más precaria. Y esto contribuye o hace más difícil también el proceso de inserción en el país. Entonces se mantienen en sectores laborales más precarios, más informales, bueno, ya decía, temas de delivery, pero también el sector de limpieza, de agricultura, en fin, todas las economías que son más informales, por la ausencia de papel. ¿Qué es lo que pasó en pandemia? Y este zoom que quería proponerles a la situación en Colchane. Esta es ahí no se ve, bueno, se ven estos puntitos que están aquí atrás, así, como en una línea, son personas que están cruzando la frontera, ¿no? Desde Pisiga debiera estar como por ahí, no sé si ven el cursor, pero está como por acá, y Colchane que está por acá, ¿no? Que es el paso y uno se demora nada en cruzarlo, pero al estar cerrado, las personas tienen que hacer toda esta vuelta, ¿no? Por el altiplano, estamos hablando de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un sector, estos son los bofedales, que son una especie de pasto, ¿no? Donde, bueno, pastan históricamente las llamas, los animales. Es un sector también con alta población aymara. Y lo característico de los bofedales es que es como un pastito que se forma como una costra arriba, pero por debajo pasa agua. Entonces, cuando la gente empieza a caminar por este lugar, muchas veces cede ese terreno, ¿no? Y al ceder se caen al agua y son aguas súper heladísimas, ¿no? O sea, muy heladas, y se pueden hundir hasta la cintura o incluso más. Y en estas condiciones, con gran altura, bueno, ha habido muchísimas muertes en este lugar, por hipotermia, por cansancio, son condiciones extremas, muy duras para el cuerpo humano. El cuerpo tiene que estar habituado a estar en esta altura, si no realmente se hace imposible. Entonces, el zoom que quiero hacer es a partir de un estudio que hicimos para el ACNUR, que nos basamos en, queríamos identificar cuáles eran las condiciones, ¿no? Y las necesidades que se estaban vulnerando, las necesidades humanitarias que se estaban vulnerando en esta crisis, ¿no? Y estas necesidades tenían que ver con estas dimensiones: alojamiento, salud, necesidades alimentarias, educación, trabajo y recursos económicos, seguridad, integración y redes de apoyo, comunicación e información. Entonces, lo que hicimos fue aplicar una encuesta, que se las aplicamos a adultos y a niños, 173 personas venezolanas adultas, 190 en total, 173 venezolanos, y el resto eran otros migrantes de otras nacionalidades, y 54 niños, ¿no? Que venían también cruzando. Y esto me voy a centrar en esta presentación solamente en los resultados de las encuestas de personas adultas, ¿no? También hicimos entrevistas a actores claves, registros en trabajo de campo, y fuimos complementando con otros proyectos en los que hemos venido también participando, proyectos Fondesit. Algo que es bien importante en este tipo de estudios, y bueno, ustedes son estudiantes de sociología, son las consideraciones éticas que hemos tenido en este estudio. Es un estudio
que nos desafía bastante en términos de las prácticas de investigación, ¿no? Hay unas situaciones de gran vulnerabilidad que hace que la aplicación de la entrevista, la conversación, uno se dice, bueno, a ver, las personas vienen cruzando, vienen en una situación muy desesperada, con hambre, con sed, con riesgos importantes de vida, y no es cosa que uno llegue y le ponga ahí la grabadora, ¿no? A hacer una entrevista. Entonces, eso nos llevó a pensar mucho cuáles son las consideraciones éticas más allá del consentimiento informado. Que sin duda lo trabajamos y lo explicamos, pero que teníamos que en el fondo abordar el trabajo de campo con un énfasis mayor. Y para eso lo que hicimos fue capacitarnos, ¿no? Hemos tenido distintas capacitaciones con equipos de psicólogos, con equipos de la CNUR también, para entender cómo se aborda esta situación, cuáles son las herramientas que hay que tener a mano para hacer una entrevista en caso de que la persona tenga alguna crisis, por ejemplo, de pánico, y cuál es como la respuesta que uno puede hacer sin ser psicólogo, ¿no? También el hecho de compartir cosas, botellas de agua, snack, fruta para los niños, en fin. Todo eso también nos preocupamos de tener recursos de ese tipo para poder compartir con la gente. Y también el apoyo de organizaciones sociales, que ha sido sumamente importante, organizaciones sociales que trabajan en terreno, que trabajan prestando ayuda a las personas en tránsito, ¿no? Y hacer estos terrenos también un poco al alero de ellos, ¿no? Que nos iban mostrando cuáles eran las situaciones. Estos son los campamentos en Colchane, estos son en 3 momentos. Esto era al principio de la que se llamó crisis humanitaria, ¿no? Donde todavía no, esta fue la primera respuesta desde las policías, de armar ahí algunas carpas, y después se ha venido institucionalizando un poco más. Estas son carpas que se establecieron en el mismo complejo de cruces, donde se les entregaba agua a las personas, podían dormir ahí una noche y al día siguiente salían y bajaban a Iquique, ¿no? Y esto es otro campamento en Iquique que se llama Campamento Lobito. Entonces, muy rápido, porque quiero también dejar tiempo para las reflexiones en torno a la frontera, alguna caracterización de la muestra aquí, solamente como señalar o resaltar el hecho de que hay un porcentaje importante de hombres, mayor que el de las mujeres, de personas solteras, y personas acá en convivencia, ¿no? Conviviente o en unión libre. Son como los principales porcentajes. Un gran porcentaje viaja con niños. Aquí tenemos la distribución entre 1 y 7 niños. Y lo que pudimos dar cuenta también es que en general la gente viaja con los niños más pequeños. El promedio de edad era un promedio bastante más bajo, ¿no? De edad. Y lo que nos plantea es, bueno, ¿qué pasa con los niños más grandes? Probablemente o se han quedado en Venezuela y van a reunificarse después, o quizás están acá en Chile y han viajado antes. Hay que explorar un poco más, ¿no? ¿Qué pasa con los niños más grandes? Porque en general la gente está viajando con los niños más pequeños. Esto es interesante en el sentido de que si bien es una migración, es un grupo de personas que está en condiciones de mayor pobreza, uno esperaría con menor nivel de educación también, de todas maneras un porcentaje significativo que llegan con estudios de educación universitaria completa o incompleta. O sea, se mantiene también un perfil bastante heterogéneo, quizás no tan calificado como al principio de la migración, pero sí mantiene un poco este perfil, ¿no? de calificación. Y esto nos muestra un poco que es algo muy importante de tener en consideración, que la trayectoria migratoria desde que se sale de Venezuela es cada vez más larga. Nosotros preguntamos cuándo salieron, ¿no? de Venezuela. Y claro, la mayor parte de la gente salió acá hace poquito, durante el estudio lo hicimos en noviembre del 2021 y habían salido durante el 2021, si se fijan acá hace 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero de todas maneras hay gente que ha salido, todo el resto para acá, ¿no? Salió antes, 2020, 2019, 2017, hasta el 2014 incluso, hay algunos casos que han salido ahí. Esto nos habla de trayectos largos,
personas que salieron de Venezuela probablemente vivieron un tiempo en Colombia, después se fueron a Ecuador o a Perú, estuvieron otro tiempo, otra cantidad de años, y durante la pandemia deciden volver a migrar y llegar a Chile. ¿Qué es lo complejo de esta situación? Y lo que tenemos que poner atención, no solamente que se hace más largo ese recorrido, sino que también se transforma en una suerte de una, o sea, son muchos años migrando, ¿no? Y muchos años de buscar una inserción, una inclusión y que muchas veces no se logra, y volver a salir a otro lugar y volver a empezar un poco de cero, ¿no es cierto? Para poder lograr un proyecto de vida. Y también nos plantea desafíos en términos de los registros que tienen que ver más con política pública, por ejemplo, en salud, en educación para los niños. O sea, ya es difícil conseguir los antecedentes escolares de los niños cuando vienen de un país, pero si han pasado por 2 o 3 países, eso se hace todavía más difícil y más complejo para la convalidación que hay que hacer después en Chile, ¿no? Lo mismo en el registro de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Si vienen con un tratamiento desde Venezuela, que lograron más o menos mantenerlo en Colombia, pero después se desactivó, o sea, no se pudo seguir haciendo cuando estaban en Perú, y bueno, llegan a Chile muchas veces con esos tratamientos bastante interrumpidos ya por un tiempo largo, y eso también en términos de salud genera problemas, ¿no? Este dato es tremendamente importante. La mayor cantidad, o sea, hay un porcentaje muy alto de personas que viajan sin papeles, ¿no? Aquí el 26% tenía un pasaporte, solo el 26% viajó con un pasaporte, y de ese 26%, el 7% lo tenía vigente. Entonces, realmente la gente llega sin documento. Con una cédula, la mayor parte de las personas llegaban con su cédula de identidad emitida en su país de origen, ¿no? Pero ese papel, en el caso de Chile, no sirve para hacer el proceso de regularización, porque se pide el pasaporte. Entonces, esto también para política pública es muy importante, porque al momento de plantear mecanismos de regularización, es fundamental tener en consideración las condiciones reales de las personas, ¿no? Así que, bueno, si vamos a pedirle pasaporte a todo el mundo y resulta que nadie lo tiene, entonces, ¿para qué? No tiene sentido plantear un proceso de regularización con esa exigencia, si es que las personas no lo tienen. ¿Qué pasó con este enfoque de necesidades que usamos en el estudio, ¿no? Voy a tomar algunos ejemplos, no me voy a referir a todos, pero para poder dar cuenta un poco de cuáles son las condiciones en las que se encuentran. Son personas que entraron durante el mes anterior a la encuesta, entonces es ingreso muy, muy reciente. Que eso era lo que interesaba pesquisar, ¿no? En qué condiciones están estas personas. En términos de alojamiento, el 74% no tenía un lugar donde dormir esa noche que los entrevistamos, ¿no? En la última semana, el 50% había dormido en carpas o en plazas públicas, el 18% en hostales, el 16% en albergues gratuitos y el 13% en buses. Esto nos habla de una situación que es bastante, digamos, inusual en la población migrante. Un número tan alto, tan significativo, 75%, que no sabe dónde va a dormir. Esta foto es de Iquique y es lo que ocurre, digamos, bueno, que terminan, cuando si no tienes dónde dormir, pero tienes que dormir igual, terminas durmiendo muchos de ellos en espacios públicos, ¿no? Como son las plazas o como son las playas. Y esta situación es lo que generó después y gatilló una situación muy compleja en Iquique, con mucha violencia de parte de la población local, porque estaban con mucha rabia, muy molestos de que las personas migrantes estuvieran durmiendo así en las plazas. Sin duda, nadie debiera estar durmiendo en las plazas y en las calles, ¿no es cierto? Pero la falta de políticas y de prevención de esta situación generó entonces, fue alimentando este conflicto. En términos de acceso al agua, solo el 8,7% accede al agua por una red pública, por el grifo, ¿no? Todo el resto de las personas o tienen que comprar el agua, o el agua de alguna pileta pública, o de donaciones, en fin, entonces pasa a ser un tema central, ¿no? El agua, que es algo tan vital para la sobrevivencia, es algo, un bien, digamos, que un derecho de las personas no están teniendo. En términos de salud, la situación es tan extrema que por supuesto se empiezan a generar una serie de problemas de salud física y también salud mental. 40% se sentía ansioso o nervioso, 23% desanimado o decaído, ¿no? Lo que nos habla de posibilidades de depresión. 8 mujeres embarazadas y solo 4 de ellas, la mitad, con algún tipo de control de embarazo. Las otras 4 no habían tenido ningún control.
En términos de educación, es la principal prioridad, sobre todo para los padres, ¿no? Y las madres que dicen, bueno, necesito poner a mi hijo en alguna escuela, es prioritario y es la mayor información que piden. De quienes tenían niños, niñas y adolescentes en edad escolar, el 60% indica que pudo asistir durante el último año a una escuela. Esto quiere decir que el 40% no había asistido a la escuela ni virtual ni presencialmente. Nos tocaron casos bien graves de niños que habían sido desescolarizados por hasta una niña que no había podido ir a la escuela desde hace 3 años, ¿no? Entonces, bueno, eso también en términos de políticas públicas es tremendo desafío para ver cómo lo enfrentan las escuelas. El 76% declara no contar con recursos económicos para la subsistencia de la semana siguiente, ¿no? El 84% no está percibiendo ningún tipo de ingreso. Sin embargo, hay un alto, o adicionalmente, ¿no? Más que sin embargo, hay un alto nivel de dependencia, de la tasa de dependencia, ¿no? de personas, ya sea de sus padres que están en Venezuela o de su familia que está en Chile. Entonces tienen, no solamente que no tienen recursos, sino que tienen el apremio de que hay mucha gente que depende de ellos. Voy a pasar estas más rápido para poder avanzar con la última parte que me queda. Pese a todas estas situaciones y dificultades, el 73% de las personas que encuestamos quería quedarse en Chile vía regularización, o sea, quedarse legalmente, ¿no? Con los papeles en regla. Migrar a otro país, muy poco, un porcentaje muy bajo, o sea, es un destino. Puede ser que de aquí salgan a otra parte, sin duda, ¿no? Sobre todo si es que estas trayectorias migratorias se vienen alargando tanto. Pero es interesante que se trata de personas que están apostando por quedarse en el país. Entonces, ¿cuál es estos elementos, cómo nos hacen pensar o repensar la frontera? Brevemente, lo que entendemos por frontera no es el límite, no es la franja que separa un país de otro, ¿no? Una visión un poco más antigua de la frontera, sino como lo vamos a entender son como un elemento clave en la organización, ¿no? del sistema global, donde las fronteras lo que hacen es ir jerarquizando distintos estados, ¿no? Como unos estados de alguna manera como más deseables y unos estados más indeseables. Entonces, las fronteras permiten ordenar el mundo en estos términos, ¿no? Por eso hablamos más bien de un proceso de fronterización. Estas restricciones que se establecen para el ingreso, o sea, estas fronteras que juegan, ¿no? Como tú puedes entrar o tú no puedes entrar, tienen que ver con ese orden global. Aquellos que vienen de países considerados más desarrollados del norte global, bueno, pueden moverse por el mundo y las fronteras, la verdad es que para ellos existen bien poco. Sin embargo, para las personas que vienen del tercer mundo o personas que vienen de países hoy día, qué sé yo, países musulmanes, la movilidad va a estar absolutamente condicionada a esa situación. Entonces, las fronteras no se trata de que son murallas que cierran los pasos completamente a todas las personas migrantes, sino que actúan como estas bisagras donde dejan entrar a quienes son considerados de estos lugares más deseados y deseables, e impiden el ingreso de esas personas que se consideran más indeseables, ¿no? Con estos elementos, ¿qué pasa con esta frontera en particular, la de Chile-Bolivia? Las fronteras también son polisémicas, tienen múltiples significados y sentidos que se van construyendo a lo largo de la historia. En este caso particular, convergen varios elementos. Por una parte, una primera definición, una primera aproximación a esta frontera tiene que ver con la construcción nacional, ¿no? Por ser un territorio de frontera que limita lo interno de lo externo, que es como lo clásico, y donde además hubo una guerra, ¿no? en el siglo XIX y que cambió la frontera y los límites entre los países. Y entonces define, bueno, lo chileno y el proceso de chilenización y lo boliviano o lo aymara también, ¿no? Hay todo un juego ahí de establecer el límite nacional Chile-Bolivia superpuesto con un límite étnico, ¿no? Chile es un país que ha tenido una relación muy conflictiva con sus pueblos originarios y en este contexto entonces lo aymara
de alguna manera ha sido desplazado hacia Perú y hacia Bolivia, asumiendo que en Chile no hay población aymara. Es muy reciente que empieza a haber una reivindicación de los pueblos originarios. Otro elemento que ha estado presente en la definición de esta frontera tiene que ver con el intercambio comercial, que es otra dinámica, otra lógica, una dimensión más económica, ¿no? Donde hay un constante comercio que desde la SOFRI y que va a Bolivia y va, qué sé yo, hasta Paraguay y a Ciudad del Este, se mueve muchísimo comercio por ahí, comercio legal y también comercio ilegal, con este control aduanero que hay, ¿no? Entonces es una ruta comercial muy, muy transitada. Y también en los últimos años ha sido la frontera un lugar definido como un lugar de contrabando, ¿no? De narcotráfico, donde se busca el control de la circulación de estos bienes ilegales, ¿no? Tráfico de drogas, contrabando de bienes, cigarros, etc. Entonces, se fijan, hay como distintas capas y significados asociados a esta frontera. Y la migración, de alguna manera, de estos últimos 2 años, desde la pandemia, con este cierre que se produce, nos plantea una nueva aproximación a esta frontera como una frontera desbordada, ¿no? Que demanda por un mayor control, donde se empieza a exigir, y la población el gobierno empieza a tener mayor presencia militar para garantizar entonces el orden de esta frontera. En la pandemia también va a ser interesante cómo se juegan estos distintos cierres, y de nuevo encontramos distintos niveles de cierre. Por una parte vamos a tener un cierre nacional, ¿no? De cierre de fronteras, las fronteras terrestres y las fronteras aéreas, aunque las fronteras aéreas se abrieron con mayor prontitud que las terrestres. Ese fue un primer cierre, pero también hay otro cierre, un cierre regional. En el contexto chileno, al principio de la pandemia, pasar de una región a otra había que pasar un montón de papeles, mostrar documentos, pedir permisos para pasar de una ciudad a otra, ¿no? Entonces hubo fronteras regionales también dentro de las ciudades, y cierre de comercio, bueno, de la propia ciudad, y también un cierre en nuestros hogares, ¿no? Con la exigencia de no poder salir y estar confinados en nuestros propios espacios privados. Entonces, estos cierres durante la pandemia los pudimos ver también en estos tres niveles. Y estas 3 formas de cierre, ¿no? Hacen parte de mecanismos de control sobre la movilidad, sobre distintas movilidades, nuestras movilidades desde el hogar, desde el espacio privado al espacio público, nuestra movilidad en las ciudades y entre ciudades, y nuestra movilidad que podíamos tener cruzando las fronteras, ¿no? Toda esa movilidad en estos distintos ámbitos se vio, o hubo un esfuerzo por controlarla con estos cierres de la frontera. ¿Y qué tiene que ver esto con la migración? Porque de alguna manera las migraciones desafiaron, ¿no? Estos 3 niveles de frontera. Las fronteras nacionales, ¿no? Entonces había que restringir porque traían el virus, porque después eran delincuentes, y eran criminales, en fin, entonces había una necesidad de control de esa movilidad en específico para mantener la frontera nacional, porque era un desafío la frontera nacional. También era un desafío a la ciudad, al espacio público, ¿no? Esto que mostraba aquí, bueno, que está ahí en la foto de abajo, en la ubicación de las carpas en espacios públicos, en las plazas, en la playa, también constituía un desafío a este orden que se buscaba establecer dentro de la ciudad. Y también dentro de los hogares hubo muchas noticias que planteaban que la migración en Colchane, esta migración irregular, irrumpían en las casas, robaban, se quedaban, qué sé yo, se quedaban a dormir en casas donde no había moradores. Entonces, todos estos niveles de frontera se veían amenazados, ¿no? Y lo veíamos a través de la prensa, en el discurso público, por la movilidad de las personas migrantes. Y es en este contexto, entonces, donde el sujeto, ¿no? El sujeto migrante se transforma en un sujeto de control estatal para buscar mantener ese orden que estaba siendo desbordado, ¿no? Entonces se transforma en el foco del control de lo público, ¿no? Y ahí vemos, bueno, los carabineros tratando de sacar a las personas de las plazas, el gobierno con un discurso muy, muy fuerte contra la migración y diciendo que tenemos que defender las fronteras y que no podemos dejar pasar a nadie más.
y empieza a permear además hacia el resto de la sociedad. Entonces empieza digamos, a instalarse, a naturalizarse, a normalizarse un discurso anti-migración, ¿no? Como mecanismos de control. Y siendo ese mecanismo de control, ¿no? el sujeto migrante entonces empieza a adquirir todos estos otros elementos que en el fondo justifican ese control, ¿no? Es el migrante ilegal. No voy a leer las citas acá para no demorarme más de lo que ya llevo, pero bueno, se transforma o se construye, ¿no? Como un sujeto ilegal, como un sujeto irregular, que entra sin papeles, el que está sin papeles, el que está trabajando en la calle, vendiendo. Entonces todos esos son todos esos espacios laborales de informalidad en el fondo también empiezan a ser objeto de control. Vinculados al narcotráfico, ¿no? Que traen las drogas por el norte, o venden las drogas en las ciudades, o fuman, qué sé yo, en las calles, y el migrante también delincuente. Todas estas figuras de alguna manera actúan como justificación de ese control que ejerce la policía y que ejercen los aparatos públicos para lograr de alguna manera detener, ¿no? a este sujeto y evitar entonces que siga ingresando y que siga circulando y que siga movilizándose dentro del país. Esto también, bueno, otros elementos, ¿no? Dentro de la pandemia, vector de contagio y una vía precaria que viven sin recursos, etc. Entonces, de esa manera, la situación que vivimos desde el 2020 hasta acá, pero también que venía gestándose desde el 2018, nos permiten repensar de alguna manera repensar cómo se ha venido conceptualizando la frontera en el contexto chileno, y me parece que también puede ser interesante para comprender las otras fronteras que hay en nuestro continente. Ahí. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. No te preocupes por el tiempo, ha estado todo muy interesante. No sé si está Robin. Sí, hola Manuel, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias Carolina. Vamos a abrir un espacio de preguntas. No sé si alguien quiere empezar. Tal vez, si no hay pregunta todavía, me gustaría hacer un primer comentario. Bueno, en primer lugar, Carolina, agradecerte mucho por la presentación. Bueno, personalmente son hallazgos muy interesantes porque hacen mucho eco con investigaciones que hemos hecho en Perú en los últimos años, ¿no? Un poco antes de la pandemia, en verdad, pues nos permite tener una idea, un panorama más preciso de todo lo que está pasando con los migrantes desde hace 2 años. Bueno, a mí me gustaría preguntarte dos cosas. O sea, primero, un poco con respecto a la literatura que ya empieza a ser algo abundante sobre las migraciones de crisis de Venezuela a los diferentes países de la región, ¿no? Desde el 2017, ¿no? Un poco qué es lo que esta investigación te permite evidenciar con respecto a la literatura. Y después, de manera un poco más específica, con respecto a Perú, ¿no? Una de las características de la migración Venezuela-Perú en los últimos años es que, bueno, es un destino bastante priorizado por los migrantes, por diferentes motivos. En particular, hay una teoría que me llama bastante la atención personalmente, una teoría que hemos visto este semestre en el curso electivo de Sociología de las Migraciones, que es la teoría es una teoría desarrollada por Massech, ¿no? En un artículo de los años 90, no recuerdo exactamente la fecha, porque del 93, ¿no?
que explica la migración como un efecto acumulativo, ¿no? Hay una primera ola, un primer movimiento de migrantes que después transmiten información a otras personas que están en Venezuela, ¿no? Entonces se activan las redes migratorias, en particular las redes familiares, y eso permite, digamos, incentivar el proyecto migratorio de parte de otras personas. Entonces me parece que en el caso de Perú se aplica muy bien esta teoría. Entonces quisiera preguntarte también si en el caso, si en el caso de Chile es una teoría que se puede aplicar. Y bueno, esos serían mis dos primeros comentarios, ¿no? Para empezar la discusión. Gracias, Robin. Sí, yo creo que es súper interesante el concepto de crisis y mirarlo, sobre todo porque nos lleva a preguntarnos, ¿no? Se instala muy rápido la idea de crisis, pensando también en 2015, la crisis de los refugiados en Europa, y acá en un contexto latinoamericano, la crisis de migrantes o refugiados venezolanos. Pero creo que antes de usar el concepto, la categoría de crisis, es importante qué es lo que está nombrando, ¿no? La idea de crisis. ¿Qué es lo que entra en crisis? ¿Son las personas migrantes que entran en crisis? ¿El sistema migratorio que entra en crisis? ¿El Estado que entra en crisis? ¿Son las condiciones humanitarias de crisis? Porque no es claro. Cuando en general es una categoría, me parece que se instala más desde la política y desde los gobiernos, y que me resuena más a una crisis del Estado más que poner la atención en la crisis de las personas migrantes, ¿no? Entonces, hacernos esa pregunta implica pensar, cuando logramos identificar qué es lo que está en crisis, también entender el uso político que se le da a la crisis, ¿no? Porque si hablamos en general, además la crisis está asociada a un problema que hay que resolver rápido, ¿no? Y cuando hablamos de crisis humanitaria, entonces ya hay que darles comida y hay que ver que duerman bien, y con eso se resuelve, pero nos olvidamos las condiciones más estructurales que están generando la situación migratoria, que no tienen que ver solo con Venezuela, sino que tienen que ver con los sistemas de acogida de los países que están recibiendo a las personas, ¿no? Venezolanas. Entonces, si no hablamos de eso y no hablamos cómo hacen los países para facilitar el ingreso y no hacer cada vez más difícil el ingreso, entonces en realidad estamos resolviendo como el comillas, problema inmediato, sin detenernos a pensar en las condiciones más estructurales. Entonces eso como primer punto, como pensar siempre quién está diciendo, quién está poniendo el tema de la crisis y de qué es lo que entra en crisis, quién está en crisis. Y sobre el efecto acumulativo, sí, efectivamente las redes son clave para entender los procesos migratorios. Sabemos, ¿no?, que funciona con una lógica a veces incluso independiente del desempeño económico, porque tendemos a pensar de que el crecimiento económico de cierto lugar, país, lo que actúa como atractor de la migración, pero a veces puede ser que la economía no vaya tan súper bien, pero las redes son tan fuertes que la gente las va a usar para llegar igual. Pero a eso yo agregaría, bueno, sabemos que en migración siempre las cosas son como bien multicausales, ¿no? La posibilidad de obtener documentos. Yo creo que aquí hay una racionalidad que se aplica muy fuerte de parte en la toma de decisión de para dónde salir. Son decisiones familiares, son decisiones conversadas, donde hay redes, donde hay vínculos, pero también dónde puedo estar mejor, dónde puedo conseguir más fácil los papeles, si es que algún país está facilitando las visas o no. Si es que se hace más difícil, bueno, quizás se migra de otra manera. En el caso de Chile, por ejemplo, hoy día todos los venezolanos saben que es muy difícil entrar al país, entonces quizás postergan la decisión de llegar a Chile para juntar más recursos para poder hacerlo, no de manera legal, sino pagando un poco más alguna red, ¿no? Y a sistema de coyotaje para llegar de manera más segura. Eso lo veíamos harto con los niños. Había como una sanción muy fuerte cuando se identificaba que se iban niños
no acompañados, de que casi como que niños abandonados por sus padres y que los dejaban ahí y arréglatelas como puedas, pero en el fondo lo que ocurría es que para facilitar el proceso de reunificación familiar, como no podían entrar de manera regular, los papás, bueno, juntaban lo que podían de ahorro y le pagaban a alguien para que lo pudiera traer de manera más segura. Y claro, eran menores no acompañados, pero es una estrategia frente a la dificultad de emigrar de manera regular. Entonces, yo creo o sea, es otro elemento que se suma en la decisión de hacia dónde se sale. Sin duda las posibilidades laborales juegan un factor importante. Es interesante que para los grupos que habían llegado antes del estallido en Chile y que ya estaban instalados acá, cuando fue el estallido, mucha población, muchas de las personas venezolanas empezaron a mirar un poco con recelo, o sea, con cierto temor, ¿no? Chuta, ¿para dónde va el país? No queremos reeditarlo de Venezuela, capaz que nos vayamos a otro lugar. Entonces, durante ese periodo yo creo que también poder disminuir un poco la llegada de venezolanos a Chile, porque le gatilló ciertos como temores, situaciones que habían vivido en Venezuela. Entonces, bueno, van siendo una acumulación de factores que van estableciendo las prioridades de países de llegada. Y lo otro es esto de que no es que se defina un país y las personas se quedan ahí, van a estar ahí, pueden estar, y muchos de los entrevistados que hicimos venían de Perú, pero de haber estado 3 años en Perú, o sea, no era poco, no es que pasaron por Perú, o sea, un tiempo largo. Y llegan a Chile y capaz que de aquí se van a ir después a otro lugar, entonces se van sumando distintos destinos. Gracias, gracias Carolina. Tenemos, Sí. si quieres, Hay dos. Robin. Sí, si quieres, Manuel, leer No. las 2 preguntas en el chat, Sí, tal vez. sí, yo modero. Tenemos 2 preguntas de las personas que se han ido animando en el chat. Carmen, que digamos, todas las preguntas vas viendo, Carolina, que son gigantes, ¿no? Acá también estamos con temas similares y discusiones parecidas. Carmen Morales te pregunta, ¿qué tipo de articulaciones con otras instituciones has podido evidenciar para el apoyo a migrantes en situaciones de tránsito? ¿Y qué vacíos aún existen en el apoyo a esta población que las instituciones de ayuda humanitaria deberían contemplar? Y le podríamos agregar la pregunta de Eva, quien dice, si bien son necesarias acciones orientadas a cerrar brechas de acceso a educación básica, se necesita también acciones para incorporar a los adultos en el empleo, ¿no? Asegurar los medios de vida de la familia, la permanencia, etcétera. Entonces, ¿qué se está realizando en Chile para incorporar al recurso humano calificado y a los menos calificados, ¿no? Digamos, preguntas no simples, pero bueno, interesantes y que nos permiten conversar. Así que de repente quedémonos aquí en estas 2 preguntas y te escuchamos, Carolina. Dale. Sí, sobre los apoyos, claro, bueno, nosotros cambiamos hace muy poquito de gobierno, ¿no? Así que lo que me voy a referir es más bien al gobierno anterior, que es el gobierno de Piñera. Y ahí lo que vimos, junto con esta criminalización, fue un abandono bastante importante de las políticas que se venían haciendo de apoyo a la población migrante. Y lo que ocurrió es que las organizaciones sociales terminaron siendo la bisagra, ¿no? Y entregando una serie de apoyos de todo tipo, desde información, recursos económicos, vinculación con el trabajo, bolsas de empleo, la verdad, o sea, cajas de alimentos durante la pandemia, porque de verdad que no había, o sea, llegó un minuto en que el Estado estaba súper ausente para las personas que estaban sin RUT, para los que estaban con RUT y los que estaban así en condiciones, con un buen acceso a todo el resto de las prestaciones, no tenían todos estos problemas, pero las personas que estaban sin RUT se quedaron literalmente en la calle. Entonces, frente a esa ausencia, fueron las organizaciones de la sociedad civil, de migrantes o promigrantes, que empezaron a ser el actor clave que suplió de alguna manera esa ausencia del Estado. Con las dificultades que eso significa en términos de recursos, en términos que no se puede llegar a toda la población, sino que se logra ayudar a los que están como más cerca de esas redes, ¿no? Pero bueno, hay un montón de gente que queda fuera de esas redes, en regiones, en un montón de otros lugares, en sectores más alejados, en los campamentos, por ejemplo, ¿no? Ahora,
¿qué otros aspectos se debería contemplar? Yo creo que ahí es una revisión completa al sistema de acogida que tiene el país, ¿no? Que ha sido como bien improvisado y que ocurre en el contexto de Colchane llegan de Colchane a Iquique después, y que al principio no había nada, o sea, nada, y había un retén de carabineros y el retén tuvo que empezar a poner unas carpas, pero las carpas de ellos, ¿no? Y darles las colaciones que tenían, pero muchas veces compartiendo la misma comida que ellos tenían, porque también estamos en un retén absolutamente aislado, tampoco es que sea una ciudad, Colchane, es muy, muy chiquito, con pocos negocios, en fin, entonces un poco se repartía lo que había. Pero después era tan la cantidad de gente, y eso fue cuando estaban ahí en Colchane y usando las casas, porque bueno, no tenían donde guarecerse, el frío en la noche, en invierno, es imposible, ¿no? Es temperaturas bajo cero, gente que no viene además con la ropa adecuada para resistir ese frío. Entonces ahí se creó después del el conflicto que hubo en Iquique, que fue un conflicto muy, muy grande, ¿no? Donde fueron las quemas de las carpas de las personas migrantes, se creó después un refugio en Colchane. Y ese refugio ahí la gente llegaba y entonces en el refugio le daban comida, agua y podían pasar una noche y al día siguiente los bajaban en bus a Iquique. Pero eso distaba mucho de las consideraciones humanitarias que habría que haber tenido en una situación de crisis de este tipo, ¿no? O sea, de alta necesidad de este tipo. A los niños, nosotros cuando hicimos el trabajo de campo, el desayuno para los niños era una cajita de jugo y una barra de cereal, ¿no? No había fruta, no había, o sea, en términos como necesidades alimentarias, sabíamos que era gente que estaba con déficit alimentario importante y era o sea, el almuerzo era una de estas cajitas Maruchan, ¿no? Entonces, muy, muy lejos del estándar básico de alimentación. Entonces, y después los bajaban, tenían que hacer estaban en una residencia sanitaria haciendo la cuarentena por 5 días, pero salían de ahí y no tenían para dónde ir, qué hacer, no tenían plata, no podían comprar pasaje porque no tenían documentos para comprar el pasaje, para cruzar a la otra región, ¿no? Porque había muchos resguardos para cruzar de región a región, entonces se terminaban quedando en la calle una semana, 2 semanas, meses, ¿no? Ahí en la calle tratando de resolver de una manera, o sea, apelando a la solidaridad de la gente que estaba ahí, ¿no? Entonces, todo ese sistema de apoyo me parece que fue muy improvisado, que las organizaciones hicieron lo que pudieron, estaba muy poco apegado, en el fondo, inspirado o guiado por, por acciones que estén realmente ancladas en la noción de necesidades humanitarias, ¿no? Donde pudieran estar mucho más articulados las distintas agencias del Estado, los organismos internacionales, la sociedad civil, de modo de que la gente no tenga que quedarse en las calles, que pueda avanzar que puedas comprar el pasaje, que puedas seguir camino al sur. Muchos, la gran mayoría, llegaban a Chile porque tenían familiares en Santiago o en el sur o en el centro del país, entonces no querían quedarse en Iquique, querían llegar a Santiago, entonces facilitar esa movilidad, cosas así. Hoy día se hizo otro refugio alejado de Iquique también, pero con muchas carencias, porque también los mantienen muy alejados, aislados, les están dando mejor comida, eso es verdad, pero bueno, hay una serie de dispositivos que requieren ponerse en práctica para hacer de la acogida inicial una acogida que realmente vele por las necesidades humanitarias que tiene esta población. Y en términos de trabajo y empleo, ahí, claro, la gente que está de manera irregular no tiene posibilidad de acceder a contratos, ¿no? A un empleo más formal y está casi obligada a quedarse en el empleo informal. Y el proceso de regularización de esas personas es lento, depende que haya una suerte de amnistía o de que haya un proceso de regularización que depende de muchas cosas que pasen entre medio para que logre llegar a puerto, ¿no? Y que no está garantizado en el fondo. Entonces, esa gente está en una situación muy, muy compleja porque no sabemos cuándo se van a regularizar, a no ser que haya una política de regularización más masiva. Y la gente que está con los papeles al día tiene también la dificultad de que los empleos no necesariamente están acorde al nivel de calificación que tienen. Y ahí también hay un déficit importante que es la convalidación de títulos. Y que el sistema que tenemos en Chile también es bien
es lento, es centralizado, entonces la gente de regiones no puede convalidar los títulos y es caro, toma muchísimo tiempo. Entonces, hoy día con la nueva ley se plantea una modificación a eso, pero al no poder convalidar los títulos y no poder trabajar en para lo que estás capacitado, también genera no solamente mucha frustración, sino que es una tremenda pérdida para el país, ¿no? O sea, son recursos finalmente humanos en los cuales el Estado no ha invertido y que tiene a disposición y que sería, por supuesto, mucho más inteligente poder usarlos rápidamente e incorporarlos en esas condiciones al mercado laboral. Gracias Carolina. Hay varios aquí que están haciendo sus tesis, que yo sé que están ahí. Sé que está Nick, sé que está Aroma, sé que está Pedro, sobre temas migratorios o fronterizos. Yo tenía dos consultitas, una de dos tipos distintos. La primera era que el diagnóstico que nos presentas, pensando un poco en términos prospectivos, ¿no? ¿Qué pasa ahora bueno, que Chile tuvo una política de cierre de frontera, digamos, igual que Perú, ¿no? En algunos sentidos, muy clara, ¿no? Y muy cerrada, ¿no? ¿Qué pasa ahora que supuestamente vienen los procesos de apertura, ¿no? Y digamos, por dónde, digamos, sin tratar de jugar a adivinos, ¿no? Pero un poco cómo viene la mano, ¿no? Y cómo se avecina este proceso, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es algo que dijiste que me pareció sumamente interesante, que es aprender a hacer trabajo de campo en estas condiciones, ¿no? En pandemia, en situaciones de vulnerabilidad, sin ejercer violencia, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, no sé si nos podrías contar un poco más de eso, porque me parece bien interesante también reconocer que a veces en las ciencias sociales no es que estemos totalmente capacitados para enfrentar esos escenarios de trabajo de campo, ¿no? Sino requerimos también ser preparados de ciertas maneras y aprender nuevas herramientas, ¿no? En saber no revictimizar, cómo trabajar con ciertos momentos, temas, tópicos, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un tema interesante a conversar y te haría esas dos preguntas que me quedaron de tu presentación. Súper. Gracias, Manuel. Sí, lo que viene, está todo Perdón, tan incierto. perdón, pero es inevitable en este contexto de incertidumbre. Sí, bueno, la buena noticia es que ayer justo se aprobó en la constituyente el derecho a refugio, por lo menos pasó, ¿no? A lo que después se va a tener que aprobar más adelante, pero pasó esta primera instancia, lo que nos tiene muy, muy contentos. Hoy día, y está el derecho a migrar también que se cayó, bueno, tienen que reponerlo, no sé si se va a poder avanzar más, pero por lo menos el derecho a refugio avanzó. Y claro, se van a terminar abriendo las fronteras, no podemos pasar con las fronteras cerradas para siempre. Pero ahí lo que yo veo es que se pueden abrir las fronteras, pero sigue habiendo alto nivel de exigencia para el ingreso regular, ¿no? Porque no se habla de quitar la visa. Y esto, en conversaciones con gente del gobierno, y al plantear este tema, dicen, bueno, pero es que si lo quitamos solo nosotros, va a llegar todo el mundo a Chile, ¿no? Entonces tiene que ser, y aquí viene la coordinación regional con Perú, con Ecuador, con Colombia, los niveles de exigencia para entrar al país tienen que ir bajando en conjunto. Pues si baja solo uno, entonces están hoy día equilibrados, pero por arriba, ¿no? Por términos de exigencia, tienen que volver a equilibrarse por abajo para que el ingreso sea regular. Pues la gente va a seguir entrando igual, pero lo que estamos viendo, bueno, lo que hemos visto durante todos estos 2 años es que con frontera cerrada, que nunca nos habríamos imaginado, la gente entró exactamente igual y entró de manera irregular. Entonces, me parece que ahí más que abrir o cerrar la frontera, la llave que hay que plantearse son las exigencias para el ingreso, ¿no? Y eso creo que, pero eso requiere conversaciones también entre los distintos gobiernos. Por eso también se hace difícil. Y yo creo que, bueno, va a seguir saliendo gente de Venezuela hoy día y va a seguir habiendo esta gran movilidad, ¿no? Desde Perú a Chile, desde Chile capaz que Argentina, ha salido casi, no sé, 5 millones y tantos desde Venezuela. No sé si se va a seguir manteniendo esa misma tasa de incremento de salida, pero más del 80 y tantos % de los que han salido de Venezuela están en América Latina. Entonces, también se empieza a generar un movimiento dentro de América Latina, ¿no? que va a ir presionando también a los países.
Entonces, frente a la mayor llegada de la población migrante, pienso que no se van a bajar estos niveles de exigencia, ¿no? O sea, va a seguir habiendo necesidad de visa y capaz que se pongan más controles. Entonces va a haber todavía un importante incremento de la migración irregular, y vamos a, como que se va, pienso, a naturalizar, y es tremendo, pero vamos a terminar naturalizando una convivencia con un alto porcentaje de irregularidad, y que deja a las personas en una situación de vulnerabilidad tremenda, tremenda. O sea, no, nada, no tienen derecho a nada, y muy incierto. Y eso mismo puede ser que empuje a las personas a volver a migrar hacia otro destino, esperando de que puedan regularizarse en alguna parte. Entonces no es un escenario muy promisorio el que veo. Ahora, en el nuevo gobierno ha habido indicios de que se va a buscar algún tipo de mecanismo para regularizar, por último a través de reunificación familiar, quizás no universal, pero algunos grupos en particular. Se ha estado viendo las experiencias que hicieron en Perú, en Colombia, con permisos temporales, ¿no? Pero también está todas las políticas para avanzar en la inserción de las personas que están ya dentro del país, que eso también había sido suspendido y que tiene que reactivarse. Y sobre el tema metodológico, fue súper desafiante, la verdad, el trabajo, porque además son condiciones que apelan a uno como investigador, ¿no? Como investigadora. Esto que yo decía, claro, podíamos sacar la grabadora en situaciones donde las personas están muchas veces en shock. De hecho, la primera vez que fuimos a Colchane no hicimos entrevistas, no pudimos hacer entrevistas, o sea, fue una cosa así como que nos dedicamos a conversar con la gente y a tratar de calmar y de saber cómo venían, dónde estaban, pero eran cosas como bien de sobrevivencia, ¿no? Muy o sea, de tener mucha sed, de no saber dónde estaban, de que les quedaba todavía, por el principio se iban caminando desde Colchane y Iquique, son casi 200 kilómetros con un sol del altiplano, ¿no? Entonces, después de haber venido cruzando y caminando desde Venezuela, entonces, claro, sacar la grabadora era lo que menos podíamos hacer. Y lo que yo decía de capacitarnos mucho, no solamente en términos, bueno, un equipo que hemos venido trabajando en migración, entonces sabemos mucho el contexto, la información que hay que entregar y todo, pero también nos topamos con esto de qué hacer en caso de trauma, ¿no? De que exista un trauma, y cómo actuar cuando uno no tiene las competencias, uno no es psicólogo, entonces, ¿qué se hace? Y ahí la capacitación con equipos ha sido clave, ¿no? Bueno, cómo respondes a eso, cómo reconocer cuando hay un trauma, que son claves como bien puntuales, cómo no meter las patas y no meterse ahí, sino más bien tratar de que las personas logren mantenerse en un registro en el presente, ¿no? Y no se vayan para atrás, entonces con preguntas que traten de estar hoy ancladas acá y en el presente acá, y como más prospectivas para adelante, y no insistir en la situación de que se vivió en el pasado. Nosotros en Fondesit tenemos, bueno, todos estos comités, en Perú sin duda igual, ¿no? Los comités éticos, donde uno no puede haber ningún tipo de intercambio por la entrevista, ¿no? Con algo, ¿no? Ningún regalo, de nada. Pero si estás con personas que no han comido en todo el día, no puedes no conseguir algo para darles, ¿no? Y si vas a hablar con ellos, bueno, y eso lo tuvimos que hacer. O sea, y sin, digamos, como pasándonos por el lado un poco del comité ético, porque simplemente no se puede, ¿no? Entonces, bueno, para los niños, cuando hacíamos las entrevistas con los niños, por supuesto, yogures, frutas, sabíamos lo que hacía falta, para las personas adultas también. Con los niños pensamos muchísimo en la pauta de entrevista para los niños, con preguntas de que no significara para ellos una reflexión sobre cosas tristes, ¿no? Sino siempre tratando de mantener un lenguaje positivo, en situaciones que eran muy dramáticas con los niños. O sea, no quise presentar acá a los niños porque es tan fuerte, para nosotros nos conmovió tanto como equipo, que teníamos unas preguntas como de deseos, ¿no? ¿Qué le pedirías de deseo a un mago? Y los deseos que ponían, de verdad que uno tenía que ser muy fuerte para no, digamos, ponerse a llorar ahí mismo. Entonces, todas esas situaciones requirieron una conversación constante del equipo también. Eso yo creo que nos ayudó mucho, como terminábamos el campo el día y en la noche nos sentábamos, reflexionábamos en conjunto, tomábamos decisiones ahí, qué hacer, qué no hacer.
decisiones de repente que, no sé, andábamos en auto y la gente iba caminando y nos hacía dedo, ¿los llevas o no los llevas? ¿Te fijas? Claro, porque los llevas te pueden acusar de tráfico de personas. Gracias, Carolina. No, sin duda hay un tremendo reto, ¿no? Y requerimiento. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Igual vamos llegando ya al límite de tiempo que le queríamos robar a Carolina en la presentación de hoy día. Eh, Como te decimos al inicio, te agradecemos mucho la participación. Así que no sé si hay alguna consulta, pregunta. En este mundo Zoom que todavía las cosas son tímidas. Sí, sí, Damaris. Gracias, Manuel. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. La verdad que me quedó una duda al respecto de tus respuestas para las dos primeras preguntas. Entendí entonces que solamente el gobierno chileno tiene una respuesta para los migrantes en situaciones de emergencia humanitaria, pero no que se está pasando a abordar más bien, o sea, no se ha pasado de la fase de emergencia humanitaria a la fase ya de desarrollo, ¿no? O sea, no sé en qué medida las medidas que se están usando para entender desde el tema de alojamiento que les están dando, ¿no? Ha podido insertarse también en un marco del sistema de protección social, ¿no? Que tiene el gobierno chileno, ¿no? Para que no solamente sea una medida del momento, ¿no? De una situación humanitaria, sino que pueda llegar a convertirse o a escalarse ya como parte de una gestión de la movilidad humana y que puede estar incorporado eso en las políticas públicas, ¿no? Entonces, eso no me quedó claro, no sé si ya hay esta el abordaje de la situación de la población migrante que ya ha pasado de esta situación humanitaria a más bien ver condiciones de desarrollo más generales desde el sistema de protección social o incluso también qué se está haciendo, creo que alguien también preguntó por el tema de integración socioeconómica. Lo comento brevemente nada más porque aquí en Perú específicamente se está trabajando aún una propuesta con la Municipalidad Metropolitana de Lima, igual algo muy pequeño, muy local, para generar justamente un plan de gestión de la movilidad humana, es algo que se está haciendo en la municipalidad con apoyo de organizaciones de Naciones Unidas, pero igual está como ahí construyéndose, ¿no? Pero sí me parece un buen antecedente para que dejemos de ver la situación migrante como desde una fase de emergencia, ¿no? Donde hay que ver seguridad alimentaria, seguramente alojamiento, pero ya pasar más bien a incorporarlos a un sistema de protección social más grande, a ver cómo integrarlos, abordar también temas de cohesión social y que ya no sean tratados solamente como población refugiada, inmigrante, sino también que las medidas que se apliquen para ellos también involucre a la población de acogida, ¿no? Justamente para no generar esos roces o también estas cosas más culturales que han aparecido entre las relaciones entre las migrantes y las poblaciones de acogida, ¿no? Esa solamente era una consulta que quería saltar. Muchas gracias. Sí, no, yo creo, Damaris, que es el gran, o sea, uno de los desafíos, ¿no? Cómo pasamos de esa respuesta de emergencia que tiene todas las debilidades que he dicho, que no ha sido tampoco una respuesta contundente, por el contrario, ha sido muy débil y más bien fue asumida por las organizaciones sociales, organismos internacionales, pero muy poco por el Estado. Y cómo, o sea, cómo reforzamos esa respuesta inicial y cómo con la población que ya está en el país, cómo avanzamos hacia una inclusión, ¿no? Y eso, lo que pienso es que el primer paso para eso es que las personas puedan tener sus documentos, si no vamos a obligarlos constantemente a estar viviendo un poco eh, de los beneficios que pueden optar por aquí y por allá, pero tienes que ponerlos en situación regular para que puedan estar en igualdad de condiciones que la población chilena. Y eso es lo que veo que todavía no ocurre, ¿no? Ojalá ocurra con el nuevo gobierno, ha dado líneas en esa dirección, pero también políticamente tiene un costo alto
cuando y en Perú es lo mismo, y en los países con altas tasas de migración es lo mismo, ¿no? O sea, el costo político de decir, bueno, vamos a regularizar a todas las personas, no es fácil de asumirlo, por más buenas intenciones que pueda tener el gobierno ahora. Entonces probablemente van a ser caminos alternativos de regularizar a un grupo, a otro, pero no una regularización universal. Entonces, si la gente no está regular, a mí se me hace muy difícil pensar en los caminos y en las políticas siguientes para asegurar esa mejor inserción. Y ahí yo creo que, bueno, el proceso de Quito ha sido bien poco utilizado, o sea, se podrían compartir muchísimas más experiencias, creo, y Chile debiera hoy día, con Piñera se cerró completamente a escuchar las experiencias de los otros países, pero hoy día sí creo que hay mucho más espacio para poder conversar, ver qué es lo que funcionó en Perú, qué es lo que no, qué es lo que funcionó en Colombia, cómo se ha ido abordando, qué podríamos tener de seguimiento, si es que alguien pidió un permiso en Perú y se lo dieron y me otorgaron, bueno, ¿por qué no que eso le sirva como un antecedente para pedir los documentos aquí en Chile, por ejemplo, ¿no? Para dar Claro, un poco de continuidad a estas trayectorias que van siendo, digamos, de país en país. claro, como una estrategia regional, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece bastante interesante. Igual en Colombia hay experiencias mucho más, o sea, se viene haciendo mucho más, de hecho, que aquí en Perú y ahora que me doy cuenta en Chile. Bueno, gracias, Carolina. Gracias. Gracias, Damaris. Bueno, ahora sí estamos llegando al límite del tiempo. Agradecerte nuevamente, Carolina. No sé si Robin estás ahí. Sí, Manuel, estoy aquí, pero hay bastante bulla atrás. Sí, no, para ir un poco cerrando la sesión. Pero muchas gracias, Carolina. Gracias, Robin. Bueno, muchas gracias, Carolina. Esperemos que nosotros ha parecido muy interesante. Y nada, seguimos en contacto cualquier cosa y te agradecemos haber asistido a esta primera sesión y contarnos tu experiencia de investigación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias.